Un mensaje completamente inútil que no soluciona la crisis económica que están sufriendo las familias bolivianas. Si el presidente Arce cree que con una pizarra y el estilo de un profesor universitario va a dejar tranquilo al ciudadano que hoy tiene que salir a la calle a conseguir un poco de dinero para llevar comida y alimento a su familia, está muy equivocado. Si cree que va a dejar tranquilo al ciudadano que ha perdido su trabajo porque la empresa en la que trabaja ha tenido que cerrar por la crisis económica, la ausencia de dólares, se va a quedar tranquilo, está muy equivocado. Si el presidente cree que con su explicación al estilo de un profesor universitario va a generar que aparezcan los dólares para seguir produciendo alimentos desde el oriente boliviano, está muy equivocado. Con esa explicación, con unos cuadros y una pizarra, el presidente no va a solucionar la crisis económica. Y lo peor, el presidente sigue sin hacerse cargo de su propia responsabilidad en relación a la crisis económica. El presidente no se hace cargo de la crisis económica y sigue culpando al pasado sin que él en 4 años haya podido asumir y tomar las riendas de su propio gobierno. El presidente no se da cuenta que lleva 4 años gobernando. Es tiempo ya de que hubiera, digamos, hecho los ajustes que él hubiera considerado necesarios, pero no los hizo y prefiere apegarse a un relato mentiroso de seguir culpando al pasado, pero además en una especie de multiverso, porque el presidente Arce culpa al ministro de Economía Arce. Es decir, él fue parte del anterior gobierno y no lo quiere aceptar y quiere confundir a la población echándole culpa al pasado y a un gobierno del cual él mismo fue parte y no fue cualquier ministro. Fue el ministro que manejó las finanzas del país. Entonces, aquí está el problema principal, radica en que el presidente Arce no tiene soluciones para la crisis económica y se ocupa de culpar al pasado en el que él mismo fue ministro de Economía. Entonces está clarísimo que es incapaz de poder decirle a los bolivianos cómo vamos a salir de la crisis económica. Y una más. El presidente insiste en su relato fantasioso y mentiroso de culpar a la Asamblea Legislativa y a los diputados de oposición por lo que él llama un boicot a la economía de Bolivia por no aprobarle los créditos. Y se lo hemos dicho una y otra vez, se lo volvemos a repetir. No le vamos a aprobar créditos mientras el presidente no presente un plan serio y creíble, estructural, para salir de la crisis económica. Pero se la voy a poner más fácil al presidente. Presidente, ¿quiere créditos? Presente un plan serio y creíble, estructural, pero que ese plan incluya la reducción del gasto público, la reducción del gasto fiscal. De esa manera vamos a entender que usted está dando señales de querer ser un poquito responsable con las finanzas de todos los bolivianos. Porque crédito significa deuda, endeudar al país. Parece que el presidente quiere decirle a los bolivianos que la única forma de salir de la crisis es endeudando a los bolivianos para seguir gastando más de lo que el Estado recibe. Esa no es la fórmula. Esa no es la fórmula. La fórmula y la señal que esperamos del presidente, entre otras, es que nos diga, que nos presente un plan serio y creíble que incluya la reducción del gasto público para atacar el déficit fiscal que está matando la economía de los bolivianos. Si presenta este plan, podemos estar conversando de otro modo que se olvide de los créditos, porque los créditos solamente significan deuda y más sacrificio para los bolivianos. Pero algo más hay que decirle como último apunte. El presidente le miente a los bolivianos cuando dice que la crisis económica es producto de que la Asamblea no le aprueba 1.000 millones de dólares en crédito. Lo que no le dice el presidente a los bolivianos es que la Asamblea ya le aprobó cerca de 4.000 millones de dólares en créditos. Y con esos 4.000 millones de dólares en créditos no ha logrado parar la economía. Entonces, ¿cómo pretende parar la crisis económica con 1.000 millones de dólares si con 4.000 no ha logrado reducir los problemas económicos que tenemos los bolivianos? Entonces, es mentira lo que dice el presidente y es una permanente retórica de culpar al pasado. Bueno, el presidente Arce tiene socios. Y sabemos muy bien que el alcalde de nuestra ciudad, Johnny Fernández, es un socio del gobierno. Y es natural que salga a secundarlo cada vez que el presidente Arce dice algo. No nos extraña de parte del alcalde de la ciudad.